Hay unos salmos tan bonitos en la Biblia, palabra de Dios, ¿verdad? Que fueron inspirados por varias personas, varios salmistas. David escribió muchos salmos muy hermosos. Pero de cada salmo podemos aprender tantas cosas. Entonces en esta mañana yo les voy a compartir un salmo muy bonito, ya que pues realmente yo no sé cómo viene usted esta mañana, si viene preocupado, preocupada por alguna razón, esté batallando. Ya ve que en esta vida siempre batallamos de alguna u otra manera, ¿sí? A veces llega el momento que nos viene una enfermedad de esas crónicas que pues no se quiere quitar con ninguna medicina, hombre. Y está el dolor ahí clavado y pues a veces no hallamos ya ni qué hacer, ¿sí? Hace un momento mi esposa estaba pidiendo oración, ¿verdad? Por dos parejas que están batallando en su matrimonio. ¿Y quién no batalla en el matrimonio? Yo creo que todos, hermanos, todos batallamos en nuestra vida. Entonces, con esto en mente, vamos a leer un salmo muy hermoso, como dije hace un momento. ¿Cuál fue la lectura que leímos hace un momento? La lectura bíblica. ¿Mande? ¿Cuál fue? Quiere decir que están poniendo mucha atención. Desde luego, es el Salmo 121, un bonito salmo, un cántico gradual. Estos salmos, hermanos, eran cuando el pueblo de Dios iba en su peregrinaje y iban cantando salmos muy hermosos, y este es un canto de un salmo, ¿verdad? Yo en ocasiones lo he puesto antes de que la persona llegue y va llegando, yo pongo ese canto donde dice: alzaré los ojos a los montes, ¿verdad? Un salmo muy bonito, se lo voy a leer. Salmo 121 se forma por 8 versículos, y dice así: alzaré mis ojos a los montes. Dice nomás lo que dice: alzaré mis ojos a los montes. Los montes es sinónimo de montaña, ¿sí? Cuando usted mira un cerro o una montaña, pues, y usted está hacia abajo, usted alza los ojos, o sea, la mirada tiene arriba. Dice: alzaré mis ojos a los montes, y luego ahí viene una pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un ser grandioso, un Dios todopoderoso. Fíjense, nada más hizo los cielos y la tierra. El verso 3 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Hace un momento dije yo que tan grande es nuestro Padre Dios, que Él atiende nuestras oraciones, miles y billones de oraciones al mismo tiempo. Él no está dormido, Él no se duerme. Él siempre está a su cuidado, aun cuando usted está durmiendo. El Señor, fíjese, ¿por qué digo aún, hermanos? Hay veces que hasta en el sueño vienen malos pensamientos. ¿Cómo le dicen esos sueños feos? Pesadillas. Que pues son muy feas. Dije pesadillas, no pesadillas. Pesadillas, ¿verdad? Tan feas que vienen y hermanos, ahí todavía en el sueño, durmiendo nosotros, el Señor nos está cuidando. Amén. Fíjense nada más qué bendición tan grande. El verso 4 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda, el que guarda a Israel. Ahorita Israel, hermanos, ha estado, le han estado mandando muchos misiles.
muchísimos. Pero de tantos misiles, pocos han tocado tierra. Porque Israel tiene algo tan poderoso que deshace los misiles allá en el aire y no tocan la tierra. Pero ¿sabe qué, hermanos? El Señor protege a Israel. Porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Se dice, según la palabra de Dios, que cuando muchas naciones estén atacando al pueblo de Israel, fíjense nada más, muchas naciones al mismo tiempo, vendrá el poder de Dios para proteger a su pueblo. ¿Y qué dijimos en la mañana, hermanos? ¿Qué dijo Pedro? Vosotros sois pueblo escogido de Dios, adquirido, ¿verdad? Por Dios. Usted tiene la protección de Dios. Usted ha recibido a Cristo como su Salvador. Usted tiene la protección de Dios. Fíjese lo que dice el verso 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová. ¿Qué dije? Es tu guardador. Es tu guardador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es tu guardador, es tu protector. Amén. Es tu salvador. ¿Sí? Yes. Dice allí, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. La sombra, hermano, nunca lo abandona. Yo creo que la sombra es más fiel que cualquier cosa, menos, bueno, más Dios, ¿verdad? Pero usted nada más camine y verá que ahí va su sombra detrás de usted. A donde quiera que vaya. Se puede ir a otra nación, a otro continente, y la sombra va ahí. Fíjense nada más. Pero lo más importante, hermanos, que el Señor nos guarda y nos protege. No solamente es nuestro cuerpo, porque humanamente, hermanos, humanamente nosotros buscamos protección de nuestro cuerpo. ¿Qué persona que va al doctor a hacerse unos exámenes de sangre y luego está esperando los resultados de ese examen? Yo creo que no hay persona que no se preocupe, ¿verdad?, de ese resultado, porque está esperando. ¿Qué va a decir de ese examen de sangre? ¿Verdad? Hablando de exámenes, gracias por sus oraciones. Gracias por sus oraciones. Sí hay algo allí, pero pues estamos en las manos del Señor. Estamos en las manos del Señor. El Señor nos va a dejar unos añitos más para estar predicando la palabra de Dios. Amén. El verso 8, y terminando este verso 8 voy a hacer una oración y usted también lo hace. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Oremos. Amoroso buen Padre, Señor Dios de los cielos, gracias damos, Señor, por tu palabra, Señor Dios, que nos habla a nuestro corazón y que nos recuerda, Padre Santo, Padre Dios, dónde debemos de buscar, Padre Dios, el pronto auxilio, Señor Dios. Te damos las gracias porque inspiraste, Padre Dios, a esta persona que escribió este salmo, el salmista, Padre Dios, con un propósito, Señor, de que aprendiéramos en esta mañana algo de esta palabra que estamos tratando, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo venga desde lo alto y se posesione de nuestros corazones y de nuestras mentes, para así, buen Padre Dios, poder entender tu palabra. Te damos las gracias porque sabemos que estás con nosotros, Señor Dios. Y como siempre, yo te ruego, Señor, una bendición muy especial para tu iglesia, para todos mis hermanos que están congregados en este momento y todos aquellos que no han venido también, Señor Dios, te pido por ellos. En nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Entonces, hermanos, ahí vemos, ¿verdad? Toda
persona, no hay ninguna persona que no pase por una situación difícil en su vida. Eso es lo que le digo. Ninguna persona, estoy hablando de cristianos consagrados al Señor, también tienen problemas. Oren por sus pastores, oren por todo el pastor, oren por toda la persona que está al servicio de Dios, porque es un hombre común, como cualquiera, que también sufre, que también tiene sus ciertos temores, sus ciertas fallas en la vida. Ore para que el Señor le dé esa fortaleza y pueda seguir predicando la palabra de Dios. Ahí en la junta que fui yo, que tuvimos de la convención, dijeron que hay muchísimas iglesias sin pastor, muchas iglesias sin pastor. Hermanos, están faltando los pastores. La semana pasada tuvimos un estudio que dice: ¿cómo invocará aquel a quien no ha conocido? ¿Y cómo conocerá aquel que no ha creído? Parece que es ahí Romanos, ¿verdad? Romanos, ahí dice: ¿cómo invocará aquel a quien no es conocido? ¿Verdad? O sea, lo que quiero decir, ¿cómo la persona va a invocar a Dios si no ha tenido una relación personal con Dios? Aunque inconscientemente y automáticamente la persona que cree en Dios clama a Dios. Cuando sufre un problema tremendo, hermanos, hasta de la mamacita santa se acuerda uno. Mientras no. Y tuvimos el día de las madres, ¿verdad? De las mamacitas, de las madrecitas. Entonces dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando la palabra habla de montes, hermanos, si usted se acuerda, que Dios se manifestaba en las montañas. Por ejemplo, en el monte Moraía, donde Abraham ofreció a su hijo como sacrificio. En el monte Sinaí, Dios le presentó a Moisés ¿los qué? Los 10 mandamientos. Como digo, siempre se ha manifestado Dios en las montañas, ¿sí? Pero aquí el salmista hace énfasis, hermanos, la montaña no le va a responder. La montaña no le librará. Pero sí, Moisés hizo un esfuerzo subiendo a la montaña para recibir los 10 mandamientos de Dios. Yo no sé qué tanto esfuerzo usted está haciendo en ese caminar a la montaña. Moisés hizo mucho esfuerzo hasta llegar allá para recibir los 10 mandamientos. Lo que quiero decir, hermanos, que el símbolo de montaña es tener una relación íntima con Dios, ¿sí? Tener una relación íntima con Dios. En el monte Carmelo fue donde Elías, si ustedes recuerdan, Elías invocó el poder de Dios para que descendiera fuego y consumiese el holocausto. Usted sabe esa escritura, ¿sí? Entonces, hermanos, ahí vemos. Estoy haciendo énfasis, hermanos, en que si usted llega a batallar en su vida y no haya qué hacer y se le cerraron las puertas, confíe en Dios. Amén. Estuvimos hablando de paciencia y de mansedumbre, que es donde fallamos realmente. Dios no falla. Nosotros por naturaleza fallamos. Pero tengan la confianza en Dios. Yo no sé si esté batallando en su familia. ¿Sí? Yo recuerdo, y voy a repetir de nuevo, y me recordé porque dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Estoy hablando como de 25 años para atrás, creo yo, no sé si más.
Cuando yo manejando sobre el freeway, el 45, yo no era cristiano. Y yo clamé a Dios. Alcé mis ojos. Y pedí por mi esposa que la sanara. Y yo cambiaba. Ella tenía una enfermedad incurable. Y el Señor escuchó. Amén. El Señor escuchó. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Muchas personas adoran las estrellas, adoran los árboles y adoran tantas cosas. En vez de adorar y darle toda la reverencia al Señor Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Amén. Si hay un árbol aquí, de repente se aparece una imagen, ahí va a ir todo el mundo a hincársele a ese árbol o a esa pared, en vez de hincársele y darle la reverencia al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Si el Señor hizo de los cielos y la tierra, hermanos, que no tiene el poder para liberarnos de las situaciones que estamos viviendo, yo creo que sí. Yo creo que sí, hermanos. Entonces, algo interesante en este punto es que aquel mismo que hace la pregunta de dónde vendrá mi socorro también tiene la respuesta. Mi socorro viene de Jehová. ¿Cuán parecido es el salmista a cada uno de nosotros, que aún cuando sabemos que el socorro y el pronto auxilio viene de Jehová, hay momentos donde parece que lo olvidamos y ponemos nuestra esperanza en las circunstancias, en el sistema del mundo, y vamos a que nos auxilien personas que no tienen ningún poder, que solo Dios tiene el poder, hermano. Amén. Aleluya. Solo Dios tiene el poder. Pero humanamente a veces reaccionamos así. Pero en esta mañana yo quiero que te vayas con un pensamiento diferente. Que no te vayas igual. Que sepas que aún en tu angustia el Señor está contigo. Amén. Él es el único que te puede guiar en el andar, en el tener una relación con Cristo Jesús. Hay otro salmo hermoso, hermanos, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Ahí está el problema, hermanos, de cuando yo era joven. Y no nomás yo, miles y miles de personas teniendo problemas en su matrimonio. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Si no conocen la palabra de Dios, no la pueden guardar. Guardar es obedecer la palabra de Dios. Amén. El énfasis está en la palabra de Dios, hermanos. En lo que estamos leyendo, en la Escritura. Ese es el mensaje que todo pastor, que todo predicador debe de dar. Y hay salmos muy alentadores, por ejemplo el Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. La palabra omnipotente, hermanos, es algo poderoso, ¿sí? Pero aquí hay algo que nos dice la Escritura: el que habita, el que está, el que vive, a ese abrigo, a esa protección, morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará, vivirá. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Yo recuerdo cuando andaba con mi padre en la construcción, en pleno sol, escarbando, haciendo excavaciones, porque metían varilla ahí para poner la fundación de las construcciones de las casas que se hacían.
Estaba el sol tan fuerte, hermano, yo tenía 18 años. En mi vida había agarrado una planta. Con mucha sed. Yo deseaba que una nube se atravesara para que la sombra me protegiera. Quisiera que hubiera un árbol ahí para meterme debajo de ese árbol y ese árbol me cubriera la sombra y calmara ese sol tan caliente. Por eso este salmo dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que quiero decir, hermanos, es que cuando nosotros seguimos y creemos verdaderamente en el Dios Todopoderoso y que vamos a estar con una íntima relación con el Señor, vamos a tener la protección del Señor. Amén. En nuestras vidas. ¿Sí? La esperanza está en el Señor, hermanos. La esperanza está en Dios. Yo siempre hago ese énfasis: si no has creído en el Señor, cree en Dios. No creas en una religión. ¿Sí? Muchas veces la persona pone la mirada en el hombre. ¿Sí? Y el hombre no tiene ningún poder. Quien tiene el poder es Dios. Dios nuestro Señor. El hombre tiene la palabra de Dios que te guía, hermanos, a través de la palabra de Dios. Que no te emocione, sino que te dé a conocer lo que es la palabra de Dios. Para mí es muy importante hablar de lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo pienso, lo que yo creo. Lo que yo creo no vale. Tiene que ser lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y déjeme decirle, no crea que estoy enojado, es que así hablo yo. Siempre digo, ¿verdad? Porque Dios me hizo chiquito, pero me puso un tono un poquito arriba, en la garganta. Pero así hablo yo, no crea que estoy enojado. Okay. Hermanos, para no resbalar, hermanos, para no fracasar en nuestra vida, tenemos que alzar los ojos. No hacia el monte, porque estamos en una ciudad. El monte es allá en Palestina, donde hay tanto árbol, o en los ranchos. Estamos en una ciudad. Entonces lo que quiero decir yo es que alce los ojos al cielo. Amén. Y confíe en el Señor. Si no tiene en quién confiar, hermanos, porque apenas confía en una persona y cuenta toda la historia que está pasando usted. Y ese es un problema tan grande, que un creyente debe de guardar íntimamente lo que le están comunicando, para orar por la persona, para que Dios obre en su vida. Entonces, para no resbalar, hermanos, porque dice el 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Sí? Hermanos, si no tenemos una íntima comunión con el Señor, tarde que temprano vamos a resbalar. ¿Sí? A resbalar, a desviarnos del camino del Señor. Y luego vamos a hacer una estadística más de un cristiano que fracasó en su vida religiosa, por decirlo así. Y las personas que ya estaban creyendo que Dios te había cambiado completamente, estaban por venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios y ya no vienen. Entonces es muy importante, hermanos, para no resbalar. Otra de las cosas, para no resbalar, hermanos, cuando vamos a leer la Biblia, a ver si se acuerdan, ya hace mucho que dije eso. Como los pollitos toman agua. Yo no me crié en rancho, pero los pollitos los he visto en la televisión también, ¿verdad? Los pollitos vienen con su piquito, toman agua y luego le hacen así, ¿verdad? Entonces uno ora a Dios para entender la palabra de Dios, para que Dios toque nuestros corazones, y va a ser que efectivo es eso. Así es que, hermanos,
He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Creo que el salmista, hermanos, cuando estaba hablando de este texto, yo creo que el salmista tenía en memoria, hermanos, cuando el pueblo de Israel iba siendo conducido a través de ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿De una columna de qué? De fuego en la noche. De una columna de fuego en la noche y una ¿qué? Nube. Espesa nube De día. que los protegía, hermanos. ¿Sí? Así es. Así es. Dice, el sol no te fatigará de noche, ni la luna. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Así es. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. ¿Y qué más? Y lumbrera A mi camino. a mi camino. ¿Por qué resbalamos? Porque no traemos la lámpara, nada más no la sabemos de memoria. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra. Hace un momento tuvimos el estudio que dice que abunde tu palabra en nuestros corazones. Que abunde es que esté repleta la palabra en el corazón de la persona. Fíjese nada más. El verso 7 dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Si ustedes recuerdan, hermanos, la escritura de Job, cuando Satanás tentó a Dios contra Job, que ya después Dios le dijo, bueno, para mostrarte que mi siervo Job no hay otro como él, está bien, te doy permiso, pero no toques su alma. Entonces, hermanos, el Señor guarda nuestra alma. Amén. Este cuerpo, hermanos, se va a acabar. Así es. Este cuerpo va a sufrir. Yo le pido al Señor que no pase por ahí, ¿verdad? Como mi padre sufrió tanto con ese cáncer. Yo digo, Señor, que no vaya a pasar en una cama y tirado. Es que es tan terrible, hermanos, no solamente por mí, sino que cuando mira uno a un ser querido que amas consumiéndose en la cama, tú sufres también. No nomás sufre el que está tirado, sino la persona. Entonces nosotros queremos que Dios calme nuestros dolores y lo hace. Pero el punto principal, hermanos, es que dice la Biblia que el hombre podrá destruir tu cuerpo, pero nunca tu alma. Gloria a Dios. Amén. Porque tu alma le pertenece a Dios. Así es. ¿Sí? El apóstol Pablo pone un ejemplo para que los creyentes entendieran. Dice, tú tienes el sello del Espíritu Santo de Dios. Él te ha sellado como propiedad tuya. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjese aquí, el verso 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Fíjese nada más. Jehová guardará. Yo me imagino, hermanos, y no es que me imagine, cuando nosotros iniciamos los viajes misioneros para México, nosotros fuimos más de 10 años, yo creo que serían unos 14 años.
unos 14 años para México, hermanos. Estábamos orando nosotros porque íbamos saliendo para México. Y aquí dice en la Biblia que Jehová guardará tu salida y tu entrada. Nosotros íbamos en aquel tiempo bien contentos, no había ningún problema con la delincuencia, pero aún así íbamos siempre orando para que el Señor obrara hasta el destino que íbamos a ir. Y el Señor obró. Y aún así después ya no pudimos continuar con los viajes misioneros debido a que ya no hubo apoyo. Y ya yo solo, mi esposa y yo íbamos a llevar material. Y se desató en ese tiempo la delincuencia. Cuando hallaron allá en San Fernando todos los muertos allí enterrados, a la semana siguiente pasamos por ahí nosotros. No había nadie en el camino. Y fíjese que se cumple lo que la Biblia dice. El Señor guardó nuestra salida y guardó nuestra entrada. Fíjese nada más, es algo, yo no sé si usted se ha puesto a pensar. ¿Que no iba un poco temeroso? Claro que sí, como humano. Estaban cortando las cabezas. Estaban tirando los muertos así en las calles. Que no iba yo con miedo, y más me podía mi esposa, que es bien nerviosa, y dije, Señor, no me vaya a encontrar estos mugrosos, porque no quiero ver a mi esposa que se vaya a paniquear o tener miedo. Y ahí vamos, hermano. ¿Cuántas veces nos encontramos en la carretera y nos dieron el paso libre? Fíjense nada más. Es que cuando Dios tiene un propósito, y el propósito es de Dios, no de uno, y la voluntad es de Dios, no la voluntad mía, Dios protege su entrada y su salida. Amén. Pero también lo que quiere decir, hermanos, es que Dios protege desde que usted su madre ya dio a luz y usted nació desde muy pequeño, pero va a tener un final, que es el estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Por eso dice tu entrada y tu salida. Bueno, ese es el corto mensaje, hermanos, de la palabra de Dios esta mañana. Espero yo que usted se vaya más confiado. Claro que hay problemas en la vida, pero hay que confiar en Dios. Hay que poner todo en las manos de Dios, hermanos, y ser pacientes a la espera de Dios. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere cambiar vidas. El problema es que el ser humano, no estoy hablando de los cristianos, no acude, no pide el auxilio de Dios. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Ya no sé qué hacer con mi matrimonio, ya no sé qué hacer en el trabajo, ¿de dónde vendrá esa ayuda? Pues déjeme decirle que Dios quiere ayudarte. Y estoy hablando porque muchas personas están viendo este video, y quizás muchas personas que no conocen de Dios pronto acudan a la ayuda de Dios. Gloria a Dios. Si Amén. quieres tú inscribirte en esa ayuda, en ese socorro, tienes que creer en Dios. Tienes que creer en Jesucristo. Quizás tú estés ahí detrás de esa cámara escuchando en este momento y quieres ser parte del reino de Dios y no sabes cómo ser parte o cómo inscribirte, por decirlo así. Pues la palabra de Dios dice que tienes que recibir a Cristo como tu Salvador, pero que tienes que creer de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, y dice la palabra de Dios que será salvo. Amén. Porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación.
Si tú haces esto en estos momentos, tú que estás detrás de esa cámara, vas a ser parte de la familia de Dios, vas a ser parte del reino de Dios y vas a ser un siervo o una sierva fiel a Dios que va a proclamar la palabra de Dios y lo que ha hecho Dios en tu vida. Dios quiere usarte, Dios quiere transformarte y bendecirte. He terminado este sermón y voy a hacer una oración para ser despedidos. Amén. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que es la que nos trae firmeza, que la que nos trae convicción, Señor Dios, y que es, Padre Santo, la que nos lleva al lugar correcto, tu palabra, Señor Dios. Gracias, Padre Santo, porque esta mañana pues has hablado a nuestras vidas, Señor Dios. Y Padre Santo, yo te ruego que tu Espíritu Santo, que es el que convence de todo error, de todo pecado, sea, Padre Santo, que convenza a la persona que haya escuchado la palabra, que tal vez nunca la ha escuchado. Gracias te damos, Señor Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.